Un gusto nuevamente comenzar entonces un nuevo repaso de la lección de escuela sabática, justamente con un título muy lindo, la adoración en la iglesia primitiva. Tantas cosas vivimos allí, ahí registradas en el libro de los Hechos. Y bueno, qué lindo que enfrentar justamente a hojear las páginas del libro de los Hechos, pero justamente viendo el tema de la adoración. Y bueno, como siempre, ¿no? Presentamos quienes nos acompañan. Hoy, en esta oportunidad, en este momento, nos acompaña el doctor Frick, Haroldo Frick. Doctor, gracias por acompañarnos en este momento en el repaso de esta lección. Gracias por poder acompañarlos en esta noche. Y bueno, doctor, hablando del tema de adoración, usted ya habiendo... ¿Cuántos años fue anciano de la iglesia del Parque? Y anciano prácticamente desde que se inició. Desde que se inició. En el subsuelo del sanatorio, cuando todavía no éramos iglesia del Parque. Así que usted vio todas las transformaciones y los cambios, ¿no? Sí. Y cómo la adoración también va cambiando. Va madurando, va cambiando. Y qué bueno entonces. ¿Qué le pareció el repaso de la lección? ¿Qué más lo impactó? Y hay varios temas que me impactaron en el repaso de la lección de esta semana, ¿no es cierto? En principio, ¿no es cierto?, ese pequeño grupo de apóstoles que estaban reunidos allí, en los primeros 3 versículos de Hechos se describe, ¿no es cierto?, los 40 días en los que Jesús se dedicó plenamente a ellos, ¿no es cierto? Dice que con muchas oportunidades y se presentó Jesús y con pruebas contundentes, dice. Qué lindo esa frase, ¿no? Sí. Pruebas contundentes. Con pruebas contundentes para hablar con ellos, pero todavía no estaban listos para iniciar la tarea, ¿no? Les digo, bueno, no salgan de Jerusalén hasta que no estén listos para... Faltaba algo. Cumplir su misión. Le faltaba algo todavía. Faltaba la presencia, ¿no?, del Espíritu Santo, justamente en un derramamiento especial para con ellos, para capacitarlos para esa gran obra que tenían que hacer. Y cómo es, ¿no? El autor bien lo dejó claro, como presentó el doctor, una frase, ¿no? Es allí en una iglesia en formación, en una iglesia que había sufrido el chasco de la cruz, y que los discípulos estaban en un momento muy desanimados y hasta habían perdido el sentido, ¿cierto? Sí. De haber Cristo muerto, una religión sin sentido. Necesitaban de un evento especial. Justamente el plan de salvación uno lo entiende, ¿no? El tema de la resurrección, Cristo resucitado. Y entonces aparece allí, ¿cierto? El autor coloca en 1 Corintios verso 13 como el texto para memorizar. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo temor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe, ¿no? Yo le interpreto, doctor, a este versículo que el autor coloca, ¿no?, lo que sería una adoración sin la manifestación especial del Espíritu Santo o de la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Efectivamente, todo. Y ese capítulo 13 está relacionado, ¿no es cierto?, justamente con que lo vamos a ver entero en la parte final de nuestra lección hoy, ¿no? Y relacionado con el Evangelio de Pablo después a Corinto, ¿no? A esa iglesia. Exactamente. Y una cosa es que aparece allí, dice, si yo hago aquellas cosas, pero no tengo la base, no tengo la esencia, soy como metal, ¿cierto?, allí que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cómo uno puede allí algunas veces percibir eso en cuanto a la adoración, ¿no? Efectivamente. La adoración necesita tener la esencia, la base. Por eso me gustó la frasecita que usted mencionó allí cuando hizo el pantallazo principal. El autor coloca, si ustedes me acompañan, coloca esa frasecita parecida, ¿cierto?, allí en el día domingo, después de la segunda pregunta y después de los renglones justamente en blanco, dice, muy interesante es el versículo 3, está hablando justamente de Hechos 1, ¿cierto?, verso 3, donde Lucas afirma que Jesús le presentó muchas pruebas, y algunas versiones usan la frase pruebas indubitables. Sería lindo entonces que leamos, no sé si usted lo tiene ahí, doctor, el versículo 3 de Hechos 1, y entender por qué el autor aquí presenta, ¿cierto?, esta partecita donde dice pruebas indubitables, y por qué esas pruebas indubitables eran esenciales justamente para la adoración de la iglesia primitiva, ¿no? ¿Lo tenemos? Sí, el versículo 3, y me gusta la nueva versión internacional porque habla de pruebas convincentes. Pruebas convincentes, usted dijo esa frasecita, pruebas convincentes. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo.
y durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Qué lindo, pruebas convincentes. El hecho es que ellos necesitaban esas pruebas para la adoración, ¿no? Sí. Era vital. Vital porque el hecho es que ellos necesitaban, ¿cierto? La adoración, ahí vemos, podemos decir, es la respuesta de la manifestación especial de Dios a nosotros. Es decir, no es que ellos se juntaron ahí y se vamos a adorar, como un inicio del ser humano, sino justamente necesitaban esas pruebas convincentes como respuesta, entonces viene, ¿cierto?, la adoración, ¿no? Y el autor presenta ahí, ¿cierto?, estos 3 versículos como quizás el hecho, la esencia, antes de comenzar, como dice justamente el doctor, antes de comenzar a hacer la tarea de predicación. La predicación, sí. ¿Qué podemos agregar allí en cuanto a muchas pruebas? Doctor, ¿usted tuvo alguna vez, quizás en el sentido de la necesidad, ¿cierto?, de las pruebas, alguna manifestación así especial en cuanto de una experiencia vivida que lo llevó quizás a algún acto de adoración especial no acostumbrado? Yo pienso que todos los días tenemos. Muchas veces queremos ver las grandes manifestaciones y nos olvidamos de las cosas pequeñas que el Señor nos da en cuanto a adoración. Yo siempre digo que no alcanzamos a agradecer a Dios lo que Dios nos da porque no nos da el tiempo. Claro. Si yo quisiera agradecerle a Dios por el milagro de cada latido cardíaco, que es un milagro que nadie lo puede explicar, cómo funciona realmente cada latido cardíaco, que tiene su propio, podríamos decir, su propio motor, que genera la energía para que funcione, la energía eléctrica que funcione. Y si yo quisiera decir gracias 70 veces por minuto, que más o menos la frecuencia de mi pulso, no puedo decirlo. Claro. O sea que debo adorar a Dios por eso, ¿no es cierto? Si el hombre podría crear un motor que se digamos así, ejecute solo, que tenga fuerza propia, sería lo ideal, ¿no? Lo ideal, no lo ha podido hacer. No lo ha podido hacer, que se autoalimente. Que se autoalimente. Es imposible, sin embargo el corazón lo hace. Lo hace. Es algo ya para ir agradeciendo. Algo maravilloso, ¿no es cierto? Yo una vez leí justamente, dice que cada mañana al levantarnos, ¿no?, el hecho de cada latido, el hecho de abrir los ojos, el hecho, es decir, de cada aliento, es decir, dar gracias a Dios porque justamente tenemos la continuidad. Ahí uno puede ver un Dios creador y un Dios sustentador, ¿no? Sí, las maravillas. Y justamente la parte para meditar, ¿no es cierto? En esta primera pregunta, dice, piensa acerca de las evidencias que tenemos para nuestras creencias, en todas las buenas razones para la lógica de nuestra fe. Claro. O sea que, a pesar de que hay muchas cosas que nosotros tal vez yo no pueda en este momento entender, comprender, ¿no es cierto? Pero yo pienso que mi fe es mucho más lógica que creer que todo es fruto de algo casual, ¿no es cierto? Imposible que el reloj que yo tengo aquí, ¿no es cierto?, es un reloj que se haya autocreado porque se empezaron a juntar los metales y se formó un reloj, ¿no es cierto? Claro. Nadie lo va a creer, va a decir, si yo digo eso, va a decir que está loco, pero mi organismo es mucho más complejo que el reloj, o una flor es mucho más compleja que mi reloj, y la maravilla de la naturaleza son tan extraordinarias que son pruebas lógicas, son cosas lógicas para mi fe. Son pruebas indubitables, como menciona, ¿no? Sí. Es decir, allí los discípulos necesitaban de esas pruebas, de esa manifestación visible de a Jesús por lo que había sucedido. En nuestra vida ya, como usted lo dice, necesitamos esas pruebas, comprender esas cosas a través de la fe. Eso nos ayuda justamente para la base de nuestra adoración, ¿no? Qué bueno que podamos entenderlo, ¿no? La necesidad de reconocer de un Dios y de que en esas pequeñas cosas que usted dice diariamente, justamente podamos ver ese Dios. Termina el autor, si usted me acompaña aquí, día domingo, con una frasecita, ¿no? Necesitamos aprender a adorar, a alabar y a obedecer al Señor, aunque no lo comprendamos. Algo menciona usted. ¿Qué es lo que podemos agregar ahí? No, hay cosas que, ¿no es cierto?, yo no entiendo, ¿no es cierto? Yo recuerdo cuando mi hijo era chico y llegó al número 100 en la escuela, y
Me preguntó cuál era el último número, hasta dónde tenía que aprender. Hasta dónde tenía que aprender. Y no hay último número ni primer número, ¿no es cierto? No existe. Nos quedamos ahí, con esto, que lo dejamos en la incógnita un poquitito, en el suspenso, para el siguiente bloque continuar un poquitito con esto, que es la base, el sustento justamente de nuestra adoración a través justamente de la fe.